El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, a través de su palabra en este domingo, nos recuerda una gran verdad que es esencial para nuestro peregrinar como seguidores de Jesucristo. Y es que hemos de tener siempre en cuenta que la realidad de Dios y sus designios en nuestras vidas no siempre ocurren de acuerdo a nuestras expectativas o categorías. Y que por lo tanto muchas veces nuestros juicios humanos se quedan extremadamente cortos al evaluar, ¿verdad? Y categorizar tanto la realidad de Dios en nuestra vida como a otras personas. Este evento interesante en el cual Jesús va a su propio pueblo de Nazaret, las personas que lo vieron crecer, que conocieron a sus padres y dicen: pues este lo conocemos, este lo vimos crecer aquí, ¿verdad? Y corretear con los niños, inmediatamente lo echan a un lado. Bien. Porque él no se amoldaba a esa expectativa que tenían ellos de cómo debería ser ese Mesías que Dios iba a enviar. No se amoldaba a esas expectativas de un Mesías más hecho con categorías humanas y del mundo, con un poder político, ¿verdad? Influencias humanas, ¿bien? Y poder a nivel humano. Veían a este hombre, entre comillas, supuestamente débil, sin recursos, sin influencias políticas, ¿verdad? Sin ejércitos ni ningún otro tipo de poder según este mundo. Y como ellos supuestamente sabían quién era, a un lado, ¿verdad? No estés, ¿verdad? Y qué triste que Cristo Jesús, Dios hecho hombre, el cumplimiento de las promesas de Dios por tantos siglos, estaba allí frente a ellos, creció entre ellos y nunca se enteraron. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estaban prisioneros de sus propias categorías. Querían que Dios se amoldara a sus propias categorías. Y Dios es Dios, ¿verdad? Dios no cabe en categorías. Esa apariencia débil de Dios, ese Dios que viene hasta ellos aparentemente en una forma ineficiente, ¿verdad? Fue el Dios que fue capaz de redimir el mundo a través de esa supuesta debilidad e ineficiencia. Bien.
¿Cuál dirían ustedes que fue la obra más grande de Jesucristo a lo largo de su vida durante su ministerio público? No fueron sus milagros, no fueron cuando las multitudes lo seguían, no fueron sus grandes discursos, fue su acto de mayor, entre comillas, debilidad e ineficiencia. Bien, aunque ante el mundo fue un fracaso absoluto, pues fue realmente en las manos de Dios la obra más grande la obra de la redención, punto. Fue realizada en ese acto aparente de debilidad e ineficiencia. Y es importante que tengamos esto en cuenta porque muchas veces el Señor viene a nuestro encuentro en nuestras vidas de maneras inesperadas, unas agradables y otras desagradables. ¿Bien? Él viene muchas veces envuelto en debilidad, ¿verdad? Y a veces Dios está activo y presente en nuestra vida si no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque tenemos unas expectativas muy particulares de cómo Dios tiene que obrar en mi vida, ¿verdad? Cómo se tiene que manifestar. ¿Bien? Y compartía yo ayer con las personas de la misa del mediodía, que todavía nosotros, ¿verdad?, seguidores de Jesucristo, no logramos removernos ese chip que tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Que es esta idea de lo que le llaman, no sé aquí, pero en Estados Unidos le llaman el Evangelio de la Prosperidad, que lo predican muchos pastores protestantes de esas mega iglesias, ¿verdad?, multitudinarias, que prácticamente dice, si tú tienes fe y agradas al Señor, ¿qué? Todo te va a ir de maravilla, ¿verdad? El mejor trabajo, la esposa más guapa o el esposo más guapo, te van a promover en el empleo, vas a tener mejor carro, mucho dinero. Cuando uno lee el Evangelio, bueno, ¿y dónde está eso? ¿Verdad? Al contrario, Jesús nos dice, ¿verdad?, que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Entonces, pero vemos que el Señor viene a nosotros muchas veces de manera entre comillas, débil, y sin embargo su actividad y la obra de su redención en nuestra vida es muy real. Pero muchas veces no podemos aprovechar plenamente esa obra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dándonos contra la pared, porque pensamos que Dios no está conmigo, pues porque no estás obrando como yo creo que tiene que estar obrando en mi vida. ¿Bien? Entonces, limitamos la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque Dios va por aquí, nosotros por acá, ¿verdad? Le decía yo a ustedes el domingo pasado, ver esa lectura del Antiguo Testamento de los profetas, que decía, que el Señor dice, ¿verdad?, mis caminos están muy por encima de los caminos de ustedes. ¿Bien? ¿Y qué nos permite acoger a Dios en la realidad de, ¿verdad?, de quién es Él? La virtud de la fe. Bien, esa virtud de la fe por la cual podemos detectar la presencia de Dios y confiar en su fidelidad en mi vida, en toda circunstancia, difícil o fácil, ¿verdad?, abriéndonos al misterio de Dios con la virtud de la fe. Ayer la iglesia celebraba la fiesta de ¿cuál apóstol? Tomás, ¿verdad? El apóstol Tomás. Ese hermoso pasaje del Evangelio, ¿verdad?, cuando Jesucristo resucitado se aparece con sus apóstoles, Tomás no está presente. Luego, cuando viene Tomás, dice, Tomás, mira, pasó esto y esto, y que dice, si no lo veo con mis ojos, si no meto mis dedos en sus llagas, no lo creo. Eso fue un domingo, ¿verdad? El próximo domingo estaban todos los apóstoles, Tomás con ellos, ¿verdad? Jesús se aparece, le dice, la paz esté con ustedes, y luego le dice a Tomás, ven acá. Vean un momentito. Imagínense la cara de Tomás, ¿verdad? Con fibrilaciones de miocardio, ¿verdad? Le dice, ven acá, trae tu mano y toca mi costado, ¿verdad? Toca mis llagas, ¿verdad? Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Dice, porque has visto, has creído. Dichosos aquellos que crean sin haber visto, ¿verdad? Y esa es la invitación para nosotros. Dichosos nosotros cuando creemos y confiamos en Dios, incluso cuando no hemos visto. En otras palabras, incluso cuando Dios está presente en mi vida y obra de manera que tal vez no puedo comprender ni detectar, ¿verdad?
El Señor muchas veces obra en nuestra vida como lo que le llaman, yo no sé cuál es el término técnico en español, esos aviones militares, los stealth bombers, ¿verdad? Que los radares no lo pueden detectar. Sin embargo, está presente y está haciendo lo que tiene que hacer. Así Dios. Bien. Vemos en la segunda lectura cómo San Pablo habla de su propia debilidad. ¿Vimos? Primero hablamos de la aparente debilidad de Dios, ¿verdad? De cómo a veces Él se manifiesta en nuestra vida de maneras un poco misteriosas, o bastante misteriosas. Pero San Pablo habla en la segunda lectura de la debilidad que Él experimenta en su propia condición de ser humano, ¿verdad? Y le pide al Señor, ¿verdad?, que esa espina en la carne sea removida. ¿Y qué le dice el Señor? Te basta mi gracia. Bien, porque el poder se manifiesta en la debilidad. Y esto lo compartía yo con ustedes el domingo pasado también, ¿verdad? Que muchas veces esos momentos cuando nos sentimos vulnerables e impotentes, cuando las situaciones nos sobrepasan, ¿verdad? Ahí se manifiesta Dios cuando respondemos en fe y nos mantenemos cerca de Él, porque reconocemos que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos y que tenemos que entregarle al Señor el control, hacer lo poco que podemos, ¿verdad? Y lo demás, Señor, en tus manos. Y eso abre una gran fuente de gracia en nuestras vidas. Bien, porque le permitimos a Dios ser Dios y seguirle en fe, en esperanza y en amor. Y al fin soltamos ese afán ansioso de controlarlo todo, ¿verdad? Queremos controlarlo todo porque tenemos miedo, porque no confiamos en el Señor. Así que le pedimos en este domingo al Señor esa gracia de detectar a través de la fe esa, entre comillas, debilidad de Dios, ¿verdad? Que es el poder más grande del universo, ¿verdad? Y que llega hasta mí de manera eminente en la Santa Eucaristía, ¿verdad? Ante los ojos de una persona sin fe, si viene a la misa, ¿qué dice? Pues yo no entiendo, la gente, un pedacito de pan y vámonos. Totalmente ineficiente, ¿verdad? Entre comillas. Pero que podamos detectar esa presencia, entre comillas, débil e ineficiente en nuestras vidas de Dios, que es el poder redentor más grande del universo. ¿Bien? Y que nosotros, al experimentar nuestra debilidad, ¿verdad?, nos rindamos una vez más a través de la fe para que esa, entre comillas, debilidad de Dios fortalezca nuestra condición humana. Que así sea. Amén.